Padre nuestro que moras y que reinas en las alturas de los cielos, santo, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en esta radio para compartir un día más palabras de aliento y esperanza, palabras de fe, la palabra de Dios que nos ayudará a perfeccionar nuestro carácter y a ser mejores cristianos cada día. Esta radio que es esta radio amonestación, que da amonestación basado en tu palabra, no con el deseo ni con la intención de herir, sino de levantar el espíritu y restaurar los muros que han caído en nuestra vida. Que tú puedas restaurar esos muros que han de proteger nuestra vida espiritual, que es la palabra de Dios, tu palabra, la palabra profética más segura. Hoy dirígenos en el tema que continúa. Es un tema que trata de el carácter y nuestra preparación. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este viaje interesante de tu palabra. Bendice a los amigos y guíalos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, después de haber leído la palabra de Dios en el Salmo 95 y haber orado, vamos a una pausa musical y retornamos en breve para continuar y dar inicio al tema interesante del día de hoy, que se titula El exceso de estudio. Volvemos en breve. Después de haber escuchado esta música especial, estamos ya de regreso para dar inicio a este interesante tema que estaremos tratando hoy, basado en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. El libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. En el capítulo 54 está la base de este estudio, que se titula El exceso de estudio. Algunos amigos que están escuchándonos en esta hora podrán pensar qué problemas podría traer el exceso de estudio. Y bien sabemos que el estudio es bastante bueno, hay que estudiar. Yo he sido siempre abanderado del estudio. Desde pequeño siempre me ha encantado estar rodeado de libros de historia, libros que te desarrollan la inteligencia, el pensamiento, libros que ofrecen datos históricos, que hablan de personajes también que tuvieron grandes aportes en la vida, y es bueno tener ese conocimiento para saber de dónde vienen algunas cosas que tenemos hoy. Y también la historia. Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. También en cuanto a la ciencia, ya sabemos que en el libro de Daniel habíamos tenido esa cita famosa que dice que en los últimos días la ciencia se aumentará. La ciencia también brinda un montón de conocimientos de los cuales nosotros deberíamos de investigar, no de esa ciencia mala estudiándola como si fuera un conocimiento que llegará al cielo, sino investigar esa ciencia pura, esa ciencia buena que Dios ha ofrecido, que es el conocimiento de las cosas que están reflejadas en su creación y que Él ha puesto de manifiesto para cada uno de nosotros. Sin embargo, aunque el estudio es bastante bueno, hoy vamos a tratar sobre el exceso de estudio y sus consecuencias. Tal vez usted ha sido de los que estudian mucho, exclusivamente cuando estamos orientados a estudiar temas que van con el foco del tiempo del fin. Y estudiamos y recopilamos información, y esto nos da una especie de placer. Placer que yo diría que deberíamos de tener cuidado, porque hay dos formas de usted tener un tipo de placer a la hora de estudiar y adquirir nuevos conocimientos. Uno de ellos sería cuando usted tiene ese placer que le da el comprender algunas verdades que usted desconocía y que te ayudan ahora a comprender más el carácter de Dios y a seguir tu compromiso con Él
de manera firme y fielmente. Hasta ahí, este tipo de placer producido por el adquirir conocimiento nuevo no es malo. Sería bueno que usted pueda sentir placer a la hora de estudiar y aprender aspectos nuevos que te van a alimentar como un cristiano y a preparar también. Ahora bien, hay otro tipo de placer que es producido no por el haber comprendido alguna gran verdad y que te ayudará también a salir del error. Aparte de ese placer, hay otro que es un placer un tanto peligroso y es aquel que se produce cuando tú adquieres un conocimiento sobre algo y te da placer porque tú vas a poder exhibir que tú conoces de la materia. Ya ahí entra la presunción, entra también lo que es la falta de humildad, el usted querer demostrar que usted sabe mucho de alguna materia. Algunos reciben placer por esto, por sentir que saben más que los demás y hasta humillar al que aparentemente sabe menos o desconoce ese punto que tú has traído como una luz aparentemente nueva y que tú has querido sentirte ahora que eres grande porque has ofrecido un conocimiento nuevo. Hasta ahí se ve que no es correcto, pero no es solamente con esto que nos vamos a quedar. Vamos a adentrar de una vez en materia con este asunto. Hemos de conservar nuestra energía mental. El primer foco a analizar. El exceso de estudio trae problemas porque usted violenta ese punto que vamos a analizar, que es el primero, que es un mandato que nos dice que nosotros debemos de conservar nuestra energía mental. La energía mental hay que conservarla. ¿Y por qué el exceso de estudio nos afecta a la hora de conservar una energía en nuestra mente? ¿Y cuáles peligros podría arrastrar esto? Leemos. Creo que el Señor escucha mis oraciones y enseguida salgo a trabajar para que esas oraciones tengan respuesta. Pues estoy segura, dice la escritora, la sierva de Dios, de que han sido registradas por el Señor. Tengamos buen ánimo, no abusemos de la fuerza que el Señor nos ha dado. ¿Qué cosa dice? Que no abusemos de la fuerza que el Señor nos ha dado. Tenemos que cuidar el poder de nuestro cerebro. Oigan este enunciado que está aquí, que continúa, que dice que tenemos que cuidar el poder de nuestro cerebro. El poder de nuestro cerebro. O sea que cuando usted ve esos libros que hablan del poder de la mente, ellos no están del todo equivocados. En el cerebro hay un poder, del cual la mensajera del Señor nos está motivando a que cuidemos el poder que hay en nuestro cerebro. Si abusamos de él, dice ella, si abusamos de él, no tendremos un depósito de donde extraer algo en momentos de emergencia. No sé si ustedes han notado o les ha pasado o han visto personas que en momentos de crisis no saben tomar decisiones sabias. En el momento de presión se estresan y toman decisiones incorrectas. Ofenden con facilidad, estropean alguna obra, dañan las cosas y actúan de manera incorrecta en momentos cuando hay bastante presión. En esos momentos es cuando el cerebro debería de estar bien cargado de energía, descansado, con la fortaleza que el Señor le ha brindado
para cuando llegue el momento de problemas, usted pueda tomar decisiones importantes. Cuando abusamos del cerebro y no cuidamos ese poder que debe de estar en él permanentemente, no tenemos capacidad de razonamiento. Y por eso tomamos malas decisiones. Por eso este primer enunciado de este subtítulo nos dice que hemos de conservar nuestra energía mental. ¿Hemos de qué cosa? De conservar nuestra energía mental. Interesante. Tal vez usted ha actuado muy mal referente a esto, pero nunca ha pensado que el exceso de estudio, aún de las cosas buenas, ya sea la Biblia, el estudio de la Biblia diario es importante y hay que tenerlo, pero usted estudiar de manera excesiva aún la Biblia, usted puede agotar la energía del cerebro. La moderación es importante. Tiene que leer la Biblia, tiene que estudiar, tiene que escudriñar las escrituras, pero no puede abusar tampoco. No puede abusar y saturar el cerebro y agotarlo, porque podría tener problemas en su cerebro y tomar muy malas decisiones en el momento cuando más necesite razonar bien, porque el cerebro no podrá dar su capacidad total. ¿Por qué no la va a dar su capacidad total? Porque usted ha abusado de él. Usted estudiaba largas horas o analizaba por largas horas con alguien, algún amigo o hermano, un tema en específico o varios temas, pero todos apuntaban a un agotamiento del cerebro. Esto se podría visualizar como pecado porque está interrumpiendo con una de las leyes de la salud, que es el descanso físico. Usted tiene que descansar porque eso es una ley. Y usted suele no darle descanso a su cerebro. Y de su cuerpo, lo que más usted tiene que cuidar es el cerebro. Es el capital vital del cuerpo. El cerebro. De ahí parte todo. Cuando la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él mana la vida. La mente es una palabra que usted no la puede tocar, porque así la hemos visto, la mente. Si yo lo tenía en la mente, pero la mente no es un órgano que nosotros decimos, esta es la mente. No, estamos hablando del cerebro. Esa parte que debe de ser cuidada y que compone varios elementos y que se divide en 2 hemisferios y que tiene también 4 partes que usted debe de conocerlas, de las cuales hay una que tiene que ver con el lóbulo frontal. Esta parte frontal que nos da a nosotros la oportunidad del discernimiento, el razonamiento y el análisis, usted tiene que cuidarla. Y a eso que se refiere, que sobre toda cosa guardada, guarde esa parte que está ahí. Y esto funciona bien cuando el cerebro en su totalidad funciona de la manera correcta, y él lo puede hacer si usted no lo agota y le da un descanso. Hemos creído que por el mucho estudio podemos consagrarnos más, pero vamos a ver en lo adelante cómo esto se va interpretando conforme a las escrituras y al espíritu de profecía. Necesitamos sabiduría para elegir el alimento de la mente. Esta parte la vamos a detallar cuando volvamos en breve. No se muevan, no quiten esta radio y manténgase en sintonía, porque cuando regresemos vamos a ver algunos puntos muy delicados de pecados que cometemos y algunas cosas por haber violentado esta primera parte que hemos hablado y la que viene a continuación. Vamos a una parte musical y retornamos en breve.
Estamos de vuelta para continuar con este interesantísimo tema del día de hoy, donde estamos aprendiendo sobre el exceso del estudio y sus consecuencias. El exceso de estudio y sus consecuencias. Habíamos quedado que íbamos al regreso de la pausa con la parte de la sabiduría que necesitamos para elegir el alimento de la mente. La adquisición de un gran número de libros de estudios interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar lo que ya recibió. Vamos a digerir este poquito. La adquisición de un gran número de libros de estudio, interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar lo que ya recibió. ¿Qué quiere decir esto? Que el usted tener muchos libros y tener un montón de conocimientos en muchas ocasiones debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar lo que usted está adquiriendo como conocimiento. No asimila muy bien algunas cosas cuando usted quiere agrupar demasiada información que su cerebro no está en capacidad de asimilarlo. Usted sabe que la memoria donde se guardan las informaciones, usted puede fortalecerla. ¿Y de qué manera tú puedes fortalecer esto de tu cerebro? A medida que tú vayas creando hábitos de estudio, de analizar información, tú puedes bien ir teniendo la habilidad de tú ir relacionando informaciones con otras, pero si tú lees de manera desproporcionada, muy a menudo todo ese tipo de información se convierte en un gran problema para que tú puedas asimilar lo que realmente Dios quiere comunicarte en un momento determinado. Dice que la mente se torna dispéptica y llega a desecharlo todo. Hay gente que han llegado a ese cuadro, estudian tanto, que creen que saben tanto, que ya todo lo ven mal. Y ahí hay problema. Si bien usted puede tener una perspectiva de las cosas, visualizar que quien está haciendo algo no lo está haciendo de la mejor manera, pero él lo está haciendo de la mejor forma según su conocimiento. Es bueno que se sepa. Según su conocimiento, él lo está haciendo de la mejor manera. Y Dios lo va a juzgar en base a su conocimiento. Pero quien tiene mucho conocimiento a veces no tiene la habilidad ni el tacto de entender de que no tiene que desechar todo lo que hacen los demás, porque cada quien va a hacerlo en base a lo que sabe. Y hay que ser tolerante, hay que ponerse en el lugar del otro y hay que tener madurez en lo espiritual. Es uno de los errores que comenzamos a ver en las personas que investigan mucho y tienen mucho estudio, que cuando no tiene la mente equilibrada, pues llega un momento que lo quiere desechar todo y todo está mal menos lo que él hace o lo que ella hace. Dice que el hombre necesita mucha sabiduría para aprender a elegir entre tantos autores y la palabra de vida, para poder comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Punto importante que vemos ya en consecuencia, en desgracia física. ¿Acorta la vida? ¿Cómo esto nos acorta la vida a nosotros? ¿Cómo el exceso de estudio puede acortar la vida de una persona? Y no importa que sea el exceso de estudio de la palabra de Dios. Si el cerebro lo está agotando a un nivel que agota su energía, está acortando su vida. A los que desean hacerse eficientes obreros en la causa de Dios, quiero decirles, esto no es de que para los que están yendo a la universidad, aunque a ellos le aplica, pero si usted cree que porque el estudio de la palabra de Dios no entra en esto, pues agarre aquí. A los que desean hacerse eficientes obreros en la causa de Dios, quiero decirles,
si imponen una cantidad indebida de trabajo al cerebro, pensando que perderán terreno a menos que estudien todo el tiempo, deben cambiar inmediatamente sus opiniones y su conducta. A menos que se tenga cuidado al respecto, muchos pasarán prematuramente a la tumba. ¡Wow! Tremendo está esto aquí, porque estamos viendo que, aunque sea la palabra de Dios, el espíritu de profecía o para su preparación para el tiempo del fin, si usted tiene un exceso de estudio, la vida suya va a pasar a la historia de manera prematura. Oiga de nuevo, a los que desean hacerse eficientes obreros en la causa de Dios, quiero decirles, ¿quiénes entran aquí? Aquellos que de todo corazón quieren trabajar en la predicación del Evangelio y quieren prepararse y están esforzándose por adquirir conocimiento. A ellos es este conocimiento que se está impartiendo en esta mañana y este punto principalmente. Dice, si imponen una cantidad indebida de trabajo al cerebro, pensando que van a perder terreno a menos que estudien todo el tiempo. Es que hay gente que creen que si un día no se leyeron 5 capítulos de un libro, creen que perdieron el día. A mí me pasó eso una vez. Yo tuve una etapa que yo estaba así. Que cuando yo no adquiría un conocimiento en un día, todavía lo hago. Si el día me pasó en blanco y yo no aprendí algo nuevo, yo siento que perdí el día. Y que ese día fue en balde. Porque yo entiendo que hay que cada día aprender algo nuevo y eso no está mal. Ahora, el problema está que yo quería leer una cantidad de información tiempo atrás, años atrás, hacen ya algunos 13 años, 12 o 15 años casi. Yo quería leer mucho y yo leía muchísimo y todavía lo hago, pero ya no lo hago con la mentalidad de aquel tiempo porque yo pensaba, esto que dice aquí, yo pensaba que iba a perder terreno si yo no adquiría mucha información en un día. Dice que deben cambiar inmediatamente sus opiniones respecto a esta conducta. Esta característica que tenemos, esta forma de ser, tenemos que cambiarla lo antes posible, porque no es correcto. Dice que a menos que se tenga cuidado al respecto, muchos pasarán prematuramente a la tumba. O sea que si no tenemos cuidado con ese punto, vamos a la tumba temprano. No importa que sea por leer mucho la palabra de Dios. Si usted no le da descanso a su cerebro, esto te va a cortar la vida y pasarás de manera muy prematura a la tumba. Hago una pregunta antes de continuar. ¿Cuáles amigos usted conoce que suelen estudiar muchísimo y que les encanta exhibir conocimiento? ¿O tú eres alguno de ellos? Puede ser que sí, que tú seas igual que este grupo del que se menciona aquí. Yo una vez lo era hace aproximadamente 15 años atrás. Yo entendía que yo tenía que estudiar de manera excesiva y a mí me encanta estudiar. De hecho, cuando yo no estudio me siento a veces hasta incómodo. Siempre me ha gustado leer y esto es muy bueno, es importante dedicar la mente a hábitos de lectura y de buenos libros. Esto te enriquece la mente y te fortalece la memoria y la capacidad de razonamiento y retención, la capacidad de análisis. A la hora de tomar decisiones te enriquece. El problema es que parece que hay un grupo que no lo hace con el fin adecuado, sino que lo hace para cargar su mente con información para cuando esté en lugares determinados demostrar que sabe mucho. Y carga el cerebro de una manera irracional. Esto te llevará a la tumba de manera muy prematura si lo sigues practicando. Así que te aconsejo que si tú eres de eso o si conoces a alguien así, te recomiendo que compartas este capítulo que estamos tratando en esta mañana. Se encuentra en el libro Mente, Carácter
y Personalidad, tomo 2. Autora Elena Harmon de White. Tal vez me escuchará alguien de alguna otra denominación que ya haya escuchado de la autora y tenga prejuicios. Pues yo tengo para decirle que por prejuicio que usted tenga, si usted lee el capítulo, no importa que usted tenga prejuicios sobre la autora, lo que está diciendo es una gran verdad. Si su cerebro no descansa y usted tiene un exceso de estudio, usted va a tener problemas. Así que yo le recomiendo que se busque este libro y si no lo tiene, descárguelo de manera digital. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Con el capítulo que hemos estado estudiando la mañana de hoy, que se titula El exceso de estudio. El exceso de estudio. Es el capítulo 54 del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Vamos a una pausa musical y retornamos en breve para continuar con más. No te muevas porque lo que viene está más interesante que lo que hemos tratado. Así que sigue en sintonía con esta radio Amonestación, el clamor de la verdad. Hemos regresado con más en esta recta final de este estudio del día de hoy. ¿Cuáles órganos vitales desgasta el exceso de estudio? Y esa concentración excesiva. Usted sabe que la concentración excesiva no se aplica solamente al usted leer y estudiar usted de manera personal. Todo esto que hemos hablado también aplica cuando usted está con un amigo, un hermano, y usted agota las energías hablando con esa persona. Ya sea para estudiar, para investigar o para usted ayudar a alguien que tiene un problema. Usted puede desgastar la energía de su cerebro y esto te puede pasar factura. Yo mismo he experimentado cuando hablo por mucho tiempo y por largos periodos y de manera constante un tema con una persona. Llega un momento que siento que el cerebro ya no aguanta más. Se siente abrumado, una carga excesiva. Y llega el punto entonces donde yo quiero parar. Porque siento que si no lo hago, voy a colapsar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted está cargando su cerebro con una concentración excesiva en un tema o en algo que no edifica o en algo que posiblemente edifica, pero que de manera excesiva se convierte en un problema, revíselo. Oiga lo que dice aquí. El poder de concentrar la mente sobre un tema con exclusión de todos los demás es bueno hasta cierto punto. ¿Estás escuchando esto? Que el poder de concentrar la mente sobre un tema con exclusión de todos los demás es bueno hasta cierto punto. Pero el ejercicio constante de esta facultad dice que el ejercicio constante de esta facultad cansa los órganos encargados de esa obra. Les impone un recargo excesivo y como resultado no se alcanza a realizar la mayor cantidad de bien. Un juego de órganos tiene que sufrir el desgaste principal mientras que los otros permanecen dormidos. La mente no puede ejercitarse así en forma sana y por consiguiente la vida se acorta. ¿Está viendo por qué es que usted muere temprano en esta condición? Cuando usted se concentra demasiado en un punto, en una cosa, en un análisis, solamente en agotar el cerebro, los otros órganos del cuerpo se van desgastando, se quedan dormidos, hasta que usted entonces muere temprano, porque usted se concentró solamente a darle ahí a la mente, y esto es un problema. Y es un problema fatal. La fatiga mental abre la puerta a la tentación. Aquí sí hay material. Cuando ya usted esté en esa condición, usted entra entonces en una fatiga mental. ¿Qué hace entonces la fatiga mental? Que abre la puerta a la tentación.
Los estudiantes que se dedican totalmente al trabajo intelectual en el aula perjudican toda la maquinaria viviente como consecuencia de vivir encerrados. El cerebro se fatiga y Satanás les presenta una lista completa de tentaciones para inducirlos a entregarse a complacencias prohibidas a fin de dejar salir, a manera de cambio, un poco de pavor. O sea, como que usted se saturó tanto que el cuerpo suyo le pide algo diferente para botar esa carga del exceso de estudio. Y eso que le pide su cuerpo, el enemigo tiene ahí un menú amplio para conquistarte con una de esas opciones en ese momento. Dice que al ceder a esas tentaciones, hacen cosas malas que los perjudican y dañan a los demás. Pueden hacerlo solamente por diversión. El cerebro está activo y quisieran hacer algunas bromas, pero luego alguien tendrá que resarcir el daño que causaron cuando cayeron en la tentación. Este capítulo es demasiado bueno. Es demasiado bueno, así que yo te exhorto, te invito a que lo sigas estudiando. Yo no puedo dártelo todo. Tenemos una hora aquí, en esta mañana, y ya estamos en la recta final, estamos concluyendo, y no te puedo compartir todo ni analizar por ti. Te recomiendo que analices por ti mismo y te des cuenta, indagues, investigues, para que hagas la obra de una manera más estable y equilibrada y más firme. No le vas a bajar al estudio, ni a la práctica del mismo, ni al diálogo con los demás compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Pero sí, sabrás hacerlo. Sabrás hacerlo, te vas a beneficiar y vas a beneficiar a los demás. Cuando estudiamos estos temas aquí en esta radio, aprendemos mucho nosotros mismos. Yo he aprendido demasiado la mañana de hoy. Y tengo una gran lista para poner en práctica de estos consejos que te hemos compartido. No creas que yo te lo estoy comentando porque ya yo lo logré. No, aquí estamos estudiando de una manera colectiva con los oyentes y quienes nos acompañan. Estamos estudiando de manera colectiva donde todos estamos aprendiendo de estos interesantes mensajes. Así que te motivo, amigo y hermano, que valores la energía de tu cerebro, la energía vital que se encuentra en él, ese esfuerzo que Dios te ha dado para perseverar y seguir adelante con las cosas. Te recomiendo que guardes esa energía y la administres de la manera correcta. Yo también he aprendido bastante en la mañana de hoy, así que te invito, mi querido amigo y hermano, que con este devocional de hoy, con este estudio, con este análisis, hayas aprendido algo nuevo, que lo pongas en práctica y que te mantengas firme hasta el regreso de la venida de tu Señor. Así que nos despedimos en esta mañana y lo hacemos con una oración. Padre nuestro que moras y que reinas en las alturas de los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Señor, gracias por el estudio, gracias por este análisis, gracias por tus mensajes. Ayúdanos, Señor, a descansar nuestro cerebro, a ser equilibrados, a ejercitarnos de manera completa y proporcionar cada cosa en su lugar y en su momento de la manera correcta. Estos favores te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que tengan muy buenos días y que la paz de Dios more hoy y siempre con cada uno de ustedes. Usted escucha Radio Amonestación, el clamor de la verdad.